situaciones decía no, y lo aplazaba, y lo aplazaba, y lo aplazaba, y lo aplazaba. Le voy a decir una cosa, cuando por fin lo pasé, dije, realmente no era tan difícil, lo único que tenía que hacer era estudiar. Pero mis queridos hermanos, muchas veces hacemos más grandes las cosas de lo que son. Y eso es algo que debemos de entender. Yo quiero que entiendas este pasaje. La Biblia dice que las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Y dice que, y le voy a contar algo que la Biblia me encanta lo que dice. Mire lo que dice, que estaban cerradas y aseguradas. ¿Por qué? Por temor a los israelitas. Porque el pueblo de Jericó tenía miedo, le aterraba el pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, te voy a decir, lo que tú no estás tomando, el enemigo quizás tiene más miedo de que tú lo tomes, porque él sabe que cuando te apoderes de eso vas a ser imparable. Que tú vas a tomar y poseer eso porque Dios te lo prometió. Y le voy a decir, hay personas que ponen muros en tu vida para que tú no te apoderes de la promesa de Dios. Y esos muros, no crean que es porque ellos están en control, es porque les da pavor que tú te apoderes de lo que Dios te ha prometido. ¿No es cierto que hay momentos en la vida donde nosotros pasamos circunstancias difíciles y hay personas que nos ponen trabas? ¿Y sabe por qué las personas muchas veces te ponen trabas? Porque saben que cuando tú lo hagas, lo vayas a hacer o lo tomes o te apoderes de eso, vas a ser imparable, porque si Dios es contigo, ¿quién en contra tuya? Y dice que por temor a los israelitas. ¿Sabe que el diablo tiene más miedo a un cristiano firme que siga adelante? El diablo, si algo le tiene pavor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tienes que resistir, seguir adelante. Ahora quiero que veamos lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, pero el Señor le dijo a Josué, entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es el único ser que puede hablar en pasado algo que todavía no te ha dado? Amén. ¿Cuántos de ustedes entienden eso? Dios es el único ser que puede decirte algo de tu vida en pasado. Por ejemplo, Dios dice, cuando tú tuviste a tus hijos, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Ya Dios dijo que le pertenecían a Él y tú no los habías terminado de criar, pero ya le pertenecen a Él. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no lo limita el tiempo. Dios vive en la eternidad. Dios vive en el pasado, sabe lo que pasa en tu presente y ya conoce tu futuro. Y mis queridos hermanos, algo que quiero que por favor entiendan de parte de Dios. Y ya yo tengo un problema con este pasaje. Fíjense que yo tengo un problema bien grande con ese pasaje. Y mi problema con ese pasaje, hermanos, es del versículo 1. Porque en el versículo 2 Dios dice, te entregué la tierra, es tuya. Pero en el versículo 1 dice que nadie podía entrar ni salir. Entonces, como un versículo me dice que ya es mío, pero en lo otro dice que nadie podía entrar ni salir. Y yo quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Qué haces cuando la realidad de lo que estás viviendo en tu vida es totalmente diferente a lo que Dios ha prometido hacer en ti? ¿Qué haces cuando las cosas que están sucediendo en tu entorno, ahora mismo, por ejemplo, Dios te prometió que te va a prosperar y te quedaste sin trabajo? Dios te prometió a ti que tu esposo va a cambiar y se fue de la casa. Dios te promete a ti que tú vas a ser sana, que te puedes sanar, y de repente el doctor dice y te da una carta de que tienes una enfermedad terminal. Porque ¿qué hacemos, hermanos, cuando lo que vemos, cuando nuestra realidad no va de acuerdo a lo que Dios es, a lo que Dios quiere, a lo que Dios tiene, a lo que Dios ha prometido hacer en nuestra vida? ¿Usted quisiera saber qué se hace? Yo también. Porque muchas veces, y le digo como ministro, a veces yo sé que Dios tiene planes para esta iglesia. Y le digo, y a veces yo le digo, Señor, pero a veces la realidad no se ve así. Y si en la vida yo no aprendo a puros, ellos no podían ver lo que había dentro. Pero ¿sabe qué? Cuando vemos lo que había dentro, yo quiero que veamos un pasaje en la Biblia que a mí me da la respuesta. ¿Qué hacemos? Lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que esperan ¿en quién? En Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tú esperas en Dios, mi querido hermano, ¿sabes una cosa? Vas a levantar. ¿Y saben qué es levantar? La Biblia cuando dice los que esperan en Jehová levantarán nuevas fuerzas como las águilas, significa que en Dios tú puedes ver sobre los muros. Significa que en Dios a ti no te puede hacer el muro más grande, hermano, pero tú puedes levantar y alzar vuelo y ver sobre los muros.
Pero verse los muros no significa que los muros no están destruidos. Pero ahora yo quiero que veamos un poquito de qué era Jericó, hermanos, porque tu perspectiva puede estar bloqueada. Esos muros no te pueden estar bloqueando de tomar lo que Dios quiere. Mire lo que dice Jericó, la ciudad era tan pequeña, oiga bien, la ciudad era tan pequeña que se podía correr ¿en cuánto tiempo? En 1 hora. Hermano, yo quiero que entienda esto. Los muros de Jericó eran los que hacían que esta ciudad se veía imponente. Con los muros, los israelitas pasaron un día completo para darle vuelta a la ciudad. Sin los muros, en 1 hora podían darle vuelta a la ciudad. Ay, hermano, cuando yo entendí eso y cuando Dios habló de eso en mi vida, yo dije, wow, qué increíble, hermano. ¿Por qué a veces lo que Dios nos ha prometido no nos damos cuenta de que no es tan grande, el obstáculo que tenemos no es tan grande, y que lo que hace grande es la importancia que nosotros le damos a ese muro? Y mire, dice, los muros de Jericó, de esa ciudad, hacían que se veían imponentes. Ahora, según el atlas histórico, algún diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica, los muros tenían 15 metros de altura, eran grandísimos, eran grandes, eran bien altos. ¿Y sabe qué es lo que pensaban los israelitas? Y esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que si usted ve un muro, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto la frontera de los Estados Unidos? Usted sabe ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos? Creando muros y barreras altas para que los inmigrantes se sientan temor y no puedan pasar a la frontera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los muros de las ciudades, y Jericó era, y ahí quiero que entendamos, Jericó era la primera ciudad que los israelitas debían conquistar para tomar la tierra prometida. Era la primera. ¿Cuántos de ustedes entienden, hermanos, que el inicio es lo más difícil? Amén. El principio. Por ejemplo, las personas que fueron al gimnasio y rebajaron y se pusieron en forma, ¿usted cree que lo más difícil para ellos cuál fue? Comenzar. Mis queridos hermanos, el enemigo sabe que el inicio es lo más difícil, y por eso va a poner muros en el principio. Una vez que tú derribas los muros en el poder de Dios, nada te puede parar. Dios tiene el poder y el control en tu vida. Segunda cosa, hermanos, que nos puede desanimar, es que nuestro progreso no es visible siempre. Nuestro progreso no es visible siempre. Yo quiero que vean lo que dice la Biblia. Dice, tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante ¿cuántos? 6 días. 7 sacerdotes llevarán las trompetas hechas del cuerno de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz de cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Eso se lo dijo Dios ¿a quién? A Josué. Pero si yo hubiese sido Josué, yo enseguida le digo, no se preocupen muchachos, la victoria está garantizada, ya Dios me dijo. Pero Josué se quedó callado y no dijo absolutamente nada. Más adelante vamos a ver por qué hizo eso Josué. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó. Josué no dijo, mire, esto es lo que me dijo Dios, sino que les ordenó, carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven las trompetas y marchen al frente a ella, pero marchen frente a ella. En otras palabras, prepárense que vamos a pelear. Prepárense que vamos a pelear. Y yo quiero que entendamos que ¿cuántos de ustedes disfrutan ver el progreso de las cosas que hacen y emprenden en la vida? Mira, hermano, si usted se levanta en la mañana y usted va a trabajar, usted espera que al final de la semana usted le pague, ¿sí o no? Amén. Usted espera cosas como progresar en la vida. Usted espera que por lo menos al mes usted pueda ahorrar $200. Esos $200 le sirven que al final del año usted pueda comprarse un carrito. Y ya usted, ¿cuántos de ustedes se sintieron cómodos, se sintieron alegres cuando pudieron comprar y pagar su propio carro? Es un progreso en la vida. Cuando ustedes empezaron, ¿sabe por qué usted le pone tanto amor a los hijos y los cuida? No solo porque, las mujeres no solo porque lo tienen en su vientre, los hombres no solo porque están en el parque, saben que es algo de su sangre, sino porque cada vez que tú le ayudas, le aconsejas a tu hijo, tú esperas que él progrese. ¿Y cuál es el éxito de un padre? Que su hijo o su hija sea una persona de bien en el futuro, ¿sí o no? ¿Qué es lo que más le puede llegar a un padre? Porque ver progreso en los hijos. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando tú estás haciendo algo y no ves progreso. No ves progreso. Porque te voy a decir algo, fueron 6 días nada más.
pero no solo, una persona me dijo, no, solo fueron 6 días. No, ya ellos tenían 45 años esperando. Y el día que Josué les dijo, vamos a pelear, yo me imagino, hermanos, que cada uno de ellos se armó, afiló su espada y dijo, voy a matar a quien sea, porque tengo 45 años esperando entrar a lo que Dios me ha prometido. Veamos lo que dice la palabra. Y le dijo al pueblo, ¿qué le dijo? Adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente. Fíjense que tanto así que la Biblia dice que Josué les ordenó que marcharan y que los hombres armados deben marchar al frente. Yo me imagino a esos hombres de guerra, con ganas, con hambre de victoria, y darse cuenta que lo que habían hecho es dar una caminadita alrededor de la ciudad. Llegaron cansados, pero yo creo que los pies eran lo que les dolía de la gran caminada que dieron alrededor de la ciudad. Versículo 8. Cuando Josué terminó de dar instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas. Y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente y los sacerdotes que tocaban la trompeta, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no dejaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que le diera órdenes de gritar a voz de cuello. ¿Por qué Dios le dijo a ellos que se quedaran callados? Vamos a verlo más adelante. Mire, le voy a decir algo. Veamos estos versículos porque es importante. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. En otras palabras, fueron con ganas de pelear y se regresaron. Bueno, ¿qué le pasa a este Josué? Están locos, no hicimos nada, nos preparamos, porque todos los días se preparaban como que ese día iban a pelear. ¿No te pasa a ti que todos los días tú te preparas como que ese día Dios te va a bendecir y ese día no pasó nada? ¿Cuándo a ustedes les ha pasado que un día ustedes dijeron, hoy va a pasar, hoy va a suceder, hoy se va a dar, y no se dio? Y mis queridos hermanos, versículo 12 dice, al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes llevaban las trompetas, tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban las trompetas. Los hombres armados marcharon al frente, otra vez preparados. Tras el arca del Señor marchaban la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas, el mismo procedimiento, lo mismo, la misma cosa. Y versículo 14 dice, también en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. ¿Qué dice? Así hicieron, ¿cuánto? 6 días. 6 días. Lo mismo, 6 días. ¿No te parece, hermano? Y ahora yo quiero que pensemos esto. ¿Tú no crees que lo mejor hubiese sido darles a los guerreros una señal de progreso para motivarlos en lugar de repetir el proceso sin ver resultados o situaciones? O sea, si tú fueses Dios, por ejemplo, si tú ves que tu hijo está progresando y se está sacando buenas notas, ¿tú no lo motivas para que siga adelante? ¿Tú no lo premias? Pero esta gente no vio nada. Nada. Porque yo les voy a decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes jugaron un videojuego que se llama en los 90, se llamaba Tetris? Que era el Candy Crush de los 90. Ese era el Candy Crush Tetris. Sí, le voy a poner el ejemplo de Tetris. Tetris era que usted iba formando las líneas, y cuando usted formaba una línea, el muro se iba bajando. Y el objetivo de Tetris era, hermano, de que usted formara lo suficientes líneas y no permitir que el muro llegara y se lo comiera a usted. Esos eran nuestros videojuegos sanos de antes. Era Palma también. Se ve Palma, el fantasmita que se iba comiendo todo, y Tetris. Y de verdad, hermano, ahora es Candy Crush, que yummy, delicioso y que no sé qué. Y Tetris es lo mismo que Candy Crush. Lo mismo. Solo con muñequitos, dulces y todo. Pero ¿sabe una cosa? Lo interesante de este juego era que psicológicamente a uno le ayudaba, porque cada vez que uno hacía una línea, uno sabía que estaba progresando y que podía ganar el juego y pasar a otro nivel. Pero en Dios muchas veces no es así. Dios muchas veces deja que los muros sigan, porque yo le voy a decir una cosa. Yo me imagino que el pueblo de Israel estaba acá, aquí estaban los muros, y empezó a dar una vuelta. Llegó a la casa, no pasó nada. Dio la otra vuelta y con ganas de pelear regresó a la casa,
Yo me imagino que los soldados llegaron a donde sus esposas y las esposas le preguntaron: ¿y qué tal la tierra? ¿Cómo está? ¿Y cómo estuvo? ¿Y cuánto terreno hay? ¿Y dónde va a ser nuestra casa? Y yo me imagino al hombre, no, que yo creo que Josué nos quiere hacer ejercicio primero, que nos fortalezcamos, que tengamos fuerza, que nos salgan músculos y después poder llegar a tomar la tierra. Mis queridos hermanos, si Dios actuara como nosotros pensamos, muchas veces no valoramos la bendición que Dios tiene para nosotros. Josué no le dijo nada al pueblo en qué momento Dios les daría la victoria. Él solo les dio instrucciones. ¿Y cuáles fueron las instrucciones? Miren, las instrucciones de Josué fue: avance, marche y cállense. Avancen, marchen y cállense. Dile al que está al lado: cállate. Dime que usted siempre quiso decirle a una persona en la iglesia: cállate. Hermanos, Josué, ¿por qué Josué les dijo: no diga nada? ¿Sabe por qué? Vamos a ver. Porque les dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres de armado deben marchar al frente. Y el versículo 10, vamos de un solo al versículo 10. Al resto del pueblo, ¿qué le dijo? Les ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna. ¿Sabe? Hay dos razones por las que Josué les dijo que se quedaran callados y que no hablaran. Número uno, hermanos, es porque cuando no hay progreso y tú pones todo para ti, tú pones todo el deseo, todas las ganas para ver la promesa, tus palabras y pensamientos se vuelven en contra tuya. Cuando tú no ves progreso en lo que tú haces, ¿sabes una cosa? Y te voy a poner un ejemplo. Hace 42 años, hermanos, hace 42 años Josué ya había experimentado lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque cuando él fue con los espías a tomar la tierra y fueron con los 2 espías, los 10 que dijeron algo negativo y declararon algo negativo, eso fue causante de que todo el pueblo se desanimara. Y tuvo que morir una generación completa. ¿Por qué? Por lo que habían dicho, por lo que habían hablado. Y mis queridos hermanos, cuando uno no ve progreso en las cosas que hace, es mejor quedarse y esperar en Dios. Porque, hermanos, muchas veces si hablamos para desanimarnos nosotros mismos. Y nuestra mente piensa en lo malo más que en lo bueno. Segunda razón es porque si Dios dice que promete algo en tu vida, se cree con acciones, no con palabras. Miren, hermano, a Dios si tú le puedes decir: Señor, Pedro le dijo: Señor, yo iré hasta la muerte contigo, yo moriré por ti, yo haré esto. El día que Jesús necesitaba de Pedro y necesitaba la fidelidad de Pedro, Pedro lo negó 3 veces. Y mis queridos hermanos, en la vida, el día que Dios quiera que nosotros nos prometa algo, el día que Dios diga algo a favor nuestro, lo más importante no es tanto lo que hablemos, es cómo actuemos, es cómo nos movamos, es cómo de las decisiones que tomemos. Y eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Hermanos, muchos de nosotros por no perseverar nos pasa lo que le pasó a esta foto. Los que perseveran triunfan. No te desanimes, no sabes que tan cerca estás de la meta, que tan cerca de la meta puedes encontrarte. Miren esa foto, el hombre: ya me aburrí, me cansé. Estuvo a un pelito de llegar a su tesoro. Tercera cosa, y con eso terminamos, mi hermano: el proceso está siempre abierto al tiempo. ¿De quién? ¿De quién, hermano? De Dios. Entonces, ¿quién es el que controla tus tiempos? Papito Dios. Es papá. Sí, papá Dios. Hermano, yo quisiera saber lo que va a pasar con esta iglesia de aquí a 5 años y que Dios me mostrara esta iglesia llena, porque más adelante vamos a ver es que es más fácil para nosotros los seres humanos hacer las cosas cuando nosotros sabemos el tiempo en que va a llegar la bendición o el pago, ¿sí o no? Pero cuando no lo sabemos y es incierto, eso es lo difícil. Entonces Dios, el proceso está siempre en los tiempos de Dios, siempre abierto al tiempo de Dios, y el proceso termina cuando procedes como se te ordenó. Mire lo que dice el versículo 14. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó, luego regresaron al campamento. Así hicieron, ¿cuánto? 6 días. En otras palabras, la victoria del pueblo no era en lo fuerte que eran los soldados o los peleadores, no era en cuanto Josué sabía de guerra, era en obedecer a Dios.
pusiera un reloj en tu casa y te dijera cuándo te va a dar lo que te prometió? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios pusiera un reloj y le dijera, mira, a esta hora, en este día, en este momento, tú vas a recibir y tu esposo va a ser la persona que tú quisiste que fuera? En ese momento, tu esposa va a cambiar esa actitud. En ese momento, el trabajo que estás pidiendo se te va a dar. En ese momento, las situaciones van a cambiar con tus hijos. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que Dios hiciera eso? Porque le voy a decir una cosa, hermano. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver la foto de la izquierda primero antes de comenzar la transformación? Mire, mi querido hermano, imagínese, yo le voy a decir una cosa. Si ahora que yo estoy gordito, si a mí me enseñaran con six pack y me vieran con los músculos y todo así bien fuerte, para mí fuera una motivación, porque yo diría, wow, mira, me puedo ver así. Pero no es así, hermano. Si usted está galón, tiene que esforzarse para ser galán. Hermanos, yo quiero enseñarte un pasaje de la Biblia que te dice que todo va a estar bien. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Afirma quién? El Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles el futuro y una esperanza. Mis queridos hermanos, en Dios tú no tienes que preocuparte, porque Dios dice que los planes que Él tiene para ti son pensamientos de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro. Tu futuro está asegurado en Dios y la esperanza siempre tiene que ser Dios. Resumiendo, hermanos, 3 cosas que tenemos en contra para obtener lo prometido por Dios. Número 1, los muros. ¿Qué hacen los muros? No me dejan ver lo que Dios ha prometido en mi vida. Número 2, no progresamos. Cuando no progresamos, a pesar de hacer lo que Dios dice todos los días, con la misma pasión, ganas y deseo de ver mi promesa hecha realidad, no pasa nada, no hay progreso. Y número 3, el tiempo del cumplimiento de la promesa, que no está controlada por mis enemigos ni mis circunstancias, sino por ¿quién? Por Dios. Pero tienes algo a tu favor en esta tarde. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Josué 21:45 dice la declaración más hermosa que un cristiano puede escuchar. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Mi amado hermano, si tú crees en Dios, si tú eres un hijo de Dios, todo lo que Dios ha prometido en tu vida se va a cumplir. Si lo hizo con Israel, lo puede hacer contigo, hermano. No vamos a leer eso por el tiempo. No es lo que Dios hace por nosotros lo que más importante, es lo que Él hace en nosotros en el proceso. Ay, hermano, si nosotros pudiéramos entender eso, porque muchos de nosotros estamos más interesados por obtener lo que Dios va a hacer en nuestra vida, pero entiende de parte de Dios que no es lo que Dios hace por nosotros, es lo que Dios va a hacer en nosotros en medio del proceso. La Biblia dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. Y en el proceso, adivine quién va a formar mi carácter. Le voy a dar una clave, le voy a decir algo de parte de Dios. Entre más tiempo tarde Dios en darte lo que te ha prometido, por favor, haga como me decía mi mamá, tápese un oído para que no se le olvide. Entre más tiempo tarde Dios en darte lo que te ha prometido, es porque el carácter de Cristo se está perfeccionando en tu vida de una manera genuina y real, porque Él sabe que hay algo que Él tiene que cambiar en ti para dártelo y que lo disfrutes de la manera plena como Él quiere que lo disfrutes. Este es el primer no, pero hay un sí, hermano. Si derriban los muros en tu vida en esta tarde, estarás capacitado o capacitada para destruir gigantes. Primero hay que derribar muros y ver. ¿Y sabe qué? Porque muchos de nosotros, ya recibí lo que Dios me prometió. No te preocupes, no te quedes tan tranquilo, porque después de los muros a Israel le esperaban los gigantes. Y yo no sé si en tu vida tú dices, ya yo destruí un muro, ya yo pasé ese proceso. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros sabemos? Y yo le voy a dar un ejemplo.
¿Sabe que a mí uno de los muros que yo tuve que derribar fue el orgullo? ¿Sabe que a mí Dios me tuvo que pasar como ser homeless una semana? 3 días no me bañé. Y semanas antes estaba predicando en un congreso de jóvenes, a 500 jóvenes, y tenía no sé cuántos amigos. En ese tiempo era Hi-Fi y MySpace, y era muy popular. Era ministro de jóvenes. Y de una semana a otra me quedé en la calle, sin nada, en un carro, con mi ropa me cubría y solo tenía mi Biblia. Y de ahí me sacó el Señor, porque quería derribar un muro en mi vida que se llamaba orgullo. Y ahora que yo tengo lo que tengo y soy lo que soy, miro atrás y digo, Señor, gracias, porque si no derribaba ese muro, no puedo matar a ningún gigante como ministro de Dios. Y en la vida tienen que haber, Dios derriba muros, pero después vienen gigantes. Nunca te des por vencido. Las cosas grandes siempre llevan tiempo, hermano. Nunca te des por vencido. Las cosas grandes siempre llevan tiempo. Dios tiene planes grandes para ti. Tiene que cambiarte en gran manera. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde quieren quedarse quietos y decir, Señor, yo voy a seguir, me voy a levantar con el mismo ánimo, porque tú eres Dios y tú has dicho que todo lo que has prometido en mi vida lo vas a cumplir? Yo te voy a pedir en esta hora que por favor cierres tus ojos. Vamos a orar. Vamos a hacer una declaración. ¿Me puedes pasar el cablecito, hermano? Hermano, ahí donde estás, cierra tus ojos. Si quieres ponerte de pie, ponte de pie, Señor. Dios quiere que en esta hora tú entiendas de que Él ha prometido cosas en tu vida. Él ha prometido hacer maravillas en tu familia. Pero mi amado hermano, en el proceso Dios está perfeccionándonos. En el camino Dios está cambiándonos. En el momento tú no puedes ver. La Biblia dice que ninguna prueba en su momento es causa de alegría, pero al final da su fruto apacible a los que han sido ejercitados en la prueba, en la dificultad. Es fácil amar a Dios cuando todo está bien. Lo difícil es amarlo cuando no ves progreso, cuando no puedes ver lo que Él te ha prometido, y cuando los tiempos los tiene Él y Él sabe lo que es mejor para ti. No tengo nada para ofrecer. Hermano, esa es la primera razón por la cual debemos de esperar en Él. Nada que te pueda sorprender. No hay nada que pueda sorprenderle a Él. Pero nuestro corazón, sí, Señor. Quebrantado una y otra. ¿Cuántos se quieren quebrantar delante de Él en esta tarde? Y no hay nada que me enamore más. Queremos amarte, Jesús. Nada que me apasione más. Escucha esta palabra. Solo tu presencia. Porque cuando tú estás conmigo, hermano, cuando Dios está contigo, mi amado hermano, las cosas cambian. En esta tarde vamos a decir que nos inclinamos delante de Él. Me inclino ante ti, Rey que perdona. Oh, sí, Señor, gracias. Multitud de errores. Él ha perdonado todos tus pecados. Me inclino. El primer muro ya fue derrumbado por Jesús en la cruz del Calvario. Pero vendrán gigantes. Rey que perdona. Vendrán gigantes. Y ahí estará Dios para ti, hermano. Me inclino ante ti. Por eso en esta tarde yo quiero, hermano, que tú declares que Él es digno. Eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo
y hagas lo que tengas que hacer en la presencia de Dios ahora. Rasga tu corazón en aleluya, dice la palabra. Lloren los sacerdotes entre la entrada y la altar. Busquemos el rostro, busquemos que el rostro de Dios resplandezca esta noche. Busquemos su aprobación. Solo voy a pedir que vengan aquí adelante. Quiero que entiendan que tu corazón es el altar.